Aunque siempre forma parte del mercado de fichajes, el ofrecimiento de los jugadores no siempre es lo más habitual para poder observar o que genuinamente se ve muchas veces en aras del convencimiento hacia las directivas, sino que también en algunas ocasiones funciona como una posible manera de presionar a la actual directiva. Y aunque alguien pueda pensar que únicamente cuando un jugador se ofrece a un equipo signifique nada más y nada menos que el jugador quiere ir a ese equipo, pues también es cierto que hay casos como, por ejemplo, uno muy cercano y famoso, el de Mbappé, que es un jugador que ha utilizado ya en distintas ocasiones el interés que ha tenido no solo el Real Madrid, sino por los grandes clubes de Europa que están dispuestos a pagar cantidades estratosféricas para poder hacerse de sus servicios, pues utiliza este tipo de, entrecomilladamente, guiños hacia esos equipos para forzar a que su directiva le haga una oferta mejor y poco a poco él puede ir consiguiendo mejores salarios, mejores ofertas y más dinero para su carrera. Ahora la del día es la de Joao Félix. Joao Félix ha dicho con toda claridad que quiere llegar al Barcelona. Joao Félix ha tenido la clara intención de mencionarlo directamente con los medios porque evidentemente se sabe que el Cholo Simeone tiene muchísimos problemas con el jugador, para nada va a contar con él. No parece que es una de las piezas claves para su proyecto. Y Joao Félix pues evidentemente tiene la opción de poder elegir su futuro. Este último semestre estuvo con el Chelsea, realmente, aunque metió algunos goles, evidentemente también propiciado por el horrible funcionamiento del equipo, pues muy poco pudo destacar, muy poco pudo brillar y directamente fue pues un paso de noche sobre ese equipo que hoy en día trata de reconstruirse y evidentemente se ha deshecho de muchos de sus jugadores que en su momento quedaron bastante devaluados integrados a la plantilla, a pesar de que era una plantilla que casi tenía 3 jugadores por posición. Entonces, bueno, pues ahora ya Félix conoce las opciones del mercado. Él también trata de abrirse de sus propias opciones, tratando de meter aquí presión hacia algunas directivas, porque por ejemplo yo considero que esto puede ser una forma de presionar también a la directiva del Barcelona y decir, bueno, oye, ya me estoy ofreciendo públicamente, ahora lo que te toca a ti sería hacerme una oferta que me convenza y pues a partir de ahí podemos generar una buena historia. También yo creo que yo, Félix, en todo caso, ofreciéndose al Barcelona, debería de entender que el Barcelona es un equipo que actualmente no se encuentra con las mejores disposiciones económicas como para afrontar grandes fichajes o como para afrontar grandes fichas salariales. Por lo tanto, yo creo que aquí lo que más acomodaría para que la sesión, para que el fichaje se dé, pues sería efectivamente, como acabo de decir, con una sesión. Sesión de un año, compra obligatoria, y evidentemente así haces que el jugador encaje dentro de la plantilla, encaje dentro del fair play y que, bueno, pues que consiga lo que el jugador ha tratado de manifestar, que es llegar al Barcelona. Ahora, yo creo que Joao Félix es un jugador que tiene encaje, claro que sí, porque yo creo que también tomó una muy mala decisión llegando al Atlético de Madrid, sin ánimo de menospreciar el estilo de juego del Atlético de Madrid, pues es un estilo de juego completamente defensivo, es tirar la muralla atrás, esperar que no te hagan prácticamente ninguna ocasión, cerrar todas las líneas de pase, tratar de amontonarte en la zona final del campo, en tu propia área y prácticamente dejando cualquier mínimo espacio para el atacante, por lo que eso le facilita a ellos recuperar el balón, les complica a los atacantes encontrar los espacios y los lugares por donde puedan ofrecer alguna variante en ataque, y cuando el Atlético recupera, pues no se lanza en contragolpe. Hay jugadores que dominan muy bien esta idea a pesar de que no sean tan defensivos, en el caso Griezmann, que yo creo que como mediapunta siempre destacó y destacó demasiado en el Atlético por ser un jugador con tanta claridad de juego, por tener un pase en largo muy bueno, por saber manejar el tiempo del partido, el ritmo que sobre todo que querían dar a la jugada. Y en el caso de Joao Félix, aunque yo creo que es un jugador que tiene la calidad para estar en el Barcelona, que es un jugador que tiene evidentemente los desmarques, la velocidad, también tiene su inteligencia como jugador en cuanto a lo posicional, aún así creo que es un jugador que puede despertar ciertas dudas, y una de ellas sería que evidentemente ha demostrado ser un jugador que precisamente su carácter no lo ha llevado hasta donde está. Es un jugador que evidentemente tiene talento, que sabe que tiene ese talento, y muchas ocasiones termina teniendo discordias, problemas, generando tensiones,
con sus entrenadores, sus equipos. Y sobre todo, pues bueno, el caso evidente es el del Cholo Simeone, donde directamente parecía que había una disputa entre los dos al momento de cada conferencia de prensa. Y el Barcelona, pues evidentemente lo que menos necesita ahora y lo que más ha enfatizado el actual cuerpo técnico, pues no es nada más y nada menos que de hacer una buena convivencia de grupo, que el equipo se esté compaginado, que no necesariamente que sean los amigos del alma y permanentes, pero aún así tienen una buena relación, una buena comunicación entre sí, que exista este sinónimo de familia al momento de entrar como un equipo a la cancha. Entonces el Barcelona, que es un equipo que siempre, toda la vida ha trabajado con este tipo de valores, con esta filosofía en que el juego se vea más allá de una simple victoria, derrota o empate, sino una muestra de sinergia, una muestra de armoniosidad en cuanto a lo que el equipo puede ofrecer. Y pues aún así termina por ser complicado, termina por ser difícil en cuanto a lo económico, y en cuanto a lo deportivo, pues yo creo que no queda ningún tipo de duda en que Joao Félix tiene la calidad para jugar en el Barcelona. Habría que ver en qué posición encaja. Yo creo que al final de cuentas es un jugador que sí o sí, si llega al Barcelona va a tener que jugar en la banda izquierda, porque es un jugador de ataque, es un delantero, pero claro que no le va a quitar el puesto a Lewandowski. Yo creo que se jugaría Dembélé, Lewandowski y Joao Félix. ¿Para qué? Para que Joao Félix tenga, como digo, tiene una buena velocidad. Entonces en este costado zurdo se ha utilizado mucho a Gavi, pero Gavi muchas veces utiliza más como alguien, cuando quieres más la pelota, pues utilizas estos 4 centrocampistas, ¿no? Al final sabes que Gavi ayudándote como un interior más, teniendo a Pedri, teniendo a De Jong, y como se tenía Busquets, que posiblemente, bueno, ahora estará Oriol Romeu, o si posiblemente se retrasa a De Jong como el contención y utilizamos a Gundogan. Bueno, pues distintas variantes para tener Xavi, pero Joao Félix evidentemente va a ser un jugador que te dé esa posición en ataque, que te dé ese punch, esa pegada, te va a dar desborde, va a tratar de atraer a los defensores a la zona más baja posible y que estén más pendientes de cuidarte, que no les ganes las espaldas o que no los agarres en contragolpe, a sentirse con una mayor libertad de poder. Muchas veces el lateral ataca, pero sabiendo que tiene, por ejemplo, a Gavi, que es un jugador que no es tan rápido, que con su velocidad no te puede romper tanto como sí lo haría Dembélé o como lo puede hacer Joao Félix. Entonces evidentemente los equipos tienen que tener más prevenciones ante atacantes mucho más vertiginosos, mucho más punzantes, que te generan más peligro. El fichaje de Joao Félix, por consecuencia, es la salida de Ansu Fati, no hay de otra, porque pues al final va a jugar en su perfil, y también está Ferran y también está Rafinha. Y entonces pues evidentemente el cupo de Ansu Fati terminaría por estar completamente obsoleto. Si se pudiera buscar alguna sesión, si se pudiera buscar algo así para que el jugador no se pierda, porque también recordando, si Joao Félix yo creo que llega, va a llegar como cedido, va a llegar como alguien que no se espera que vaya a ser comprado ya en este verano, porque el Barcelona, sobre todo, el primer tema a resolver y la prioridad es el fair play. Así que yo creo que las dificultades del Barcelona sobre todo no van a pasar tanto por el encaje, porque yo creo que evidentemente Joao Félix tiene las condiciones, las características para poder ocupar ese puesto en la plantilla titular, como digo, en el extremo izquierdo, que entendiendo que va a ser un jugador que va a cortar mucho más hacia adentro. O sea, es un jugador que va a buscar su tiro sí o sí, y evidentemente se va a acomodar el balón hacia su pierna diestra para centrar o tirar, dando la oportunidad a que Valde aproveche toda la banda izquierda para que con su velocidad sea el que rompa. Pero también es cierto que el Barça necesita un poco más de punch en esa parte final del campo, o alguien que decida mucho mejor si es que vas a jugar con un centrocampista. Ahora yo creo que el principal tema, y sobre todo lo que más dudas genera, es sobre si Joao Félix va a tener la personalidad, va a tener el compromiso y el respeto hacia el entrenador, hacia el grupo, hacia la institución, para, si en dado caso no llega a rendir, comer banquillo, porque puede perfectamente pasar. Y yo creo que tanto el Barcelona como el jugador no quieren que la situación de Joao pues vuelva a ser la situación del Atlético, del Chelsea, donde te pongo porque te tengo que poner y no es que tenga más opciones, o directamente no te pongo porque ya estás en un problema y una discordia con el cuerpo técnico que es insostenible que yo te siga manteniendo como titular.
Yo creo que lo de Joao Félix, evidentemente, bueno, más bien, lo que Joao Félix debería de hacer, o lo que le toca en este caso, es pues hablar con Xavi, como han hablado todos los fichajes que han llegado, ejemplo Koundé, Lewandowski, preguntarle acerca del proyecto, si tiene una función, si tiene un rol, si tiene cabida para él, si confía en él, y por supuesto también saber cuál va a ser la dinámica de trabajo, saber qué condiciones necesitan para que Joao Félix sea un jugador titular, es un jugador que yo creo que incluso con el potencial que tiene podría llegar hasta hacer una época, una era en el Barcelona, porque como yo creo que fue su error en su momento, el llegar al Atlético de Madrid, porque evidentemente no es un juego que le beneficia a los atacantes, le beneficia a jugadores más físicos, pero no necesariamente a un jugador de tanta técnica como Joao Félix. Como digo, hay casos excepcionales como el de Griezmann, que es un jugador que se adaptó perfectamente bien al estilo del Atlético. Pero Joao Félix es un jugador que necesita mucho más volumen de llegadas, que necesita una creación de jugadas mucho mayor a la que te puede ofrecer el Atlético de Madrid, que va poco más allá del contragolpe o de balón a banda y centro. Entonces Joao Félix evidentemente sabe que se va a haber beneficiado por el juego, por el estilo del Barça, pero también el Barça se cuestiona sobre si Joao Félix va a tener el compromiso para poder rendir y para ser un jugador que no solamente, ya no digamos que aporte en el vestuario, pero que al menos no te reste, siendo que un jugador con lo que te puede dar en el campo, que en el vestuario no te lo quite o que se quede en ceros, porque lo que te da en el campo al final se lo termina comiendo en el vestuario. Yo creo que Joao Félix debería de entablar esas conversaciones, sobre todo para mantener bien claras las cosas y bien entendidos las reglamentaciones que se van a necesitar para que tanto el jugador rinda como para que el club o la institución le dé lo que el jugador quiere, que al final de cuentas pues es beneficiarse del estilo del juego del Barça, porque quiere más volumen de llegadas, quiere más ocasiones de gol, quiere tener la posibilidad de hacer 3-4 tiros en el partido, o hasta más, 5-6 si es que él termina acaparando mucho. Al final también es un buen recambio, es una buena opción para reemplazar a Lewandowski, alguien que también no desconoce la posición de centro delantero y que también es una posición que le gusta, que le acomoda. Evidentemente es un fichajazo porque el Barça necesita mucho de esa posición, necesita mucho más de esa banda zurda, que no solamente sea el desborde de Valde, sino que también haya alguien que sea capaz de decidir con más inteligencia o con más brillantez las jugadas, o bien que te las pueda definir. Bueno, yo creo que esta es mi opinión acerca del posible interés, rumor y el ofrecimiento que hace Joao Félix. Quiero que ustedes me dejen cuál es su opinión. Les agradezco mucho por los likes, los comentarios, con que ven el video ya me ayudan bastante. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.